¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que son shuti shutilikuna, que en español sería los adjetivos nominales. Así que amigos, comencemos. Shuti shutilikuna son los adjetivos nominales. Bueno, vamos a ver aquí un pequeño concepto, un pequeño descripción que está en quichua, que dice shuti shutilika, shuti shutili tukushpami rikuchin. Bueno, esto más parece una trabalengua en quichua, ¿no es cierto? Pero tranquilos, yo les voy a traducir. Lo que en realidad quiere decir es que un sustantivo va a jugar el papel de adjetivo para agregar más información del sustantivo. Bueno, si tampoco entendieron, vamos a ver con un ejemplo más adelante. Pero primero, amigos, tenemos que ver qué es un adjetivo. Pues un adjetivo es una palabra que califica al sustantivo en la oración, lo que puede aportar más información o complementar al significado. El adjetivo se puede colocar delante o después del sustantivo, concordando con el género y también con el número. En caso de quichua, el adjetivo se va a colocarse delante de lo que es del sustantivo. Además, los adjetivos lo que van a hacer es determinar al sustantivo, especificar o resaltar sus características. Por ejemplo, tenemos casa de piedra y tenemos y puerta de madera. En este caso, lo que es la palabra casa y piedra son dos sustantivos, pero la piedra cumple en este caso la función de adjetivo para agregar más información o más detalle al sustantivo que es la casa. Casa de piedra, o sea que la casa está construida o hecha a base de piedra. De igual manera tenemos puerta y madera, ambos son sustantivos, pero la madera en este caso es un adjetivo para darle más información acerca al sustantivo que es la puerta hecho de madera. Así que amigos, vamos a ver con un pequeño ejemplo para entender un poco más. Amigos, antes de continuar, quiero pedirles que por favor compartan, den like y comenten este tipo de videos que son educativos, ya que es muy triste saber que las redes sociales, por ejemplo, videos con valor educativo, no tienen mucha acogida y por eso a veces es lamentable, pero les pido a todos ustedes que si ven mis videos, compartan, que den like y comenten estos videos, que para mí es muchísimo, amigos. Aquí tenemos shuti shutilikuna, adjetivos nominales, shuti shutilika, shuti shutili tukushpami rekuchi. Por ejemplo, en la primera es una casa hecho de piedra, o sea, casa de piedra, en quichua sería rumi wasi, ¿no es cierto? Rumi wasi. La palabra rumi cumple la función de adjetivo para poder dar más información acerca del sustantivo que es el wasi, rumi wasi. Luego tenemos también otro ejemplo que es caspi wasi. De igual manera, la palabra caspi es un adjetivo que viene a agregar más detalle del sustantivo, que es casa de madera. Luego tenemos el otro ejemplo que es alpa manga. Alpa manga, que significa olla de barro. Pues alpa en este caso viene a agregar más información acerca a la olla, en este caso, ¿no? El material de la olla, que es alpa manga, olla de barro. Seguidamente tenemos lo que es nuevamente Caspi Antaua. Caspi Antaua, en donde Caspi viene a ser el adjetivo que va a agregar más significado, más información, más detalle al sustantivo, en este caso, que es de la Antaua, o sea, vehículo o carro de madera, en este caso, ¿no? Caspi Antaua. Luego tenemos Milma Muchiku. Bueno, en este caso tenemos que es Milma, significa lana y muchico significa sombrero. Milma viene a cumplir la función de adjetivo porque está dando mayor detalle hacia el sombrero, que es un sombrero hecho de lana. Cabe mencionar que estos sombreros antiguamente, bueno, hasta el día de hoy, sí realizan estos sombreros a base de lana de cordero o de la oveja, pero hoy en día ya es muy poco que podemos encontrar los sombreros en realidad hechos de lana pura. Quería compartir este pequeño dato, ¿no? Milma Muchico, sombrero de lana. Y finalmente tenemos el zapato que sería cara ushuta, ¿no es cierto? Cara significa cuero, no es la cara, no. Cara en quichua significa el cuero especialmente del ganado, pues, ¿no? De los animales.
sería cara ushuta, que significa zapato de cuero. En este caso, la palabra cara vendría a ser un adjetivo que está dando mayor información acerca del zapato. El zapato es de hecho de cuero. Y bueno amigos, esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo, así que nos vemos en un próximo video. Kaya mincha kuna kama.